Buenas noches, mi nombre es Anderson Duno, estudio Ingeniería Eléctrica y a continuación les voy a explicar circuito con interruptores y diodos. Interruptor conectado y desconectado. El interruptor conectado consiste en una fuente de corriente y, RO, un resistor y un interruptor, lo cual permanecerá en posición conectada. En el interruptor desconectado, la corriente I comienza a fluir por el reo, ya que el circuito ha hecho su trabajo. Ahora vamos a otro punto, el diodo volante. Se emplea cuando tenemos cargas inductivas o RL. El diodo volante nos permite corregir el desfasaje y la creación de una corriente continua. El diodo evita que aparezca un voltaje negativo a través de la carga, lo cual permite aumentar el voltaje promedio y la corriente, y como resultado aumenta la energía magnética almacenada. Otro punto, rectificador de media onda con carga RL. Es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe la entrada, en función de cómo este esté polarizado el diodo. Si la polarización es directa, eliminará la parte negativa de la señal, y si la polarización es inversa, eliminará la parte positiva. Cálculos de la corriente DC y RMS. La RMS se refiere solo a voltajes y corrientes simultáneas, variantes en el tiempo a la forma de ondas complejas, donde la magnitud de la onda cambia en el tiempo. La MRS no se utiliza en corriente directa, donde la magnitud es constante. Cuando se utiliza es para comparar el voltaje de una fuente alterna con una fuente que proporciona la misma potencia de un circuito DC. Se le conoce como valor efectivo y se representa para voltaje o corriente. De manera más sencilla, podemos decir que el valor efectivo es un valor equivalente en DC, que le dice a cuántos volt o ampere equivale una onda sinusoidal, almacenada con respecto a su potencia. Análisis de transitorios y permanentes de la corriente. A través de los años se han analizado los circuitos eléctricos en régimen permanente, tanto para corriente alterna como para corriente directa. El análisis de fenómenos transitorios en circuitos inductivos y capacitivos sucede cuando las condiciones del circuito varían. Por ejemplo, cuando ocurre la desconexión o conexión de un elemento, una comunicación, cuando se aplica de repente un voltaje. El circuito pasa por un periodo en el cual las características eléctricas, tensión y corriente varían en función del tiempo. Esto hasta que se logra el equilibrio, o dicho de otro modo, casos particulares, R igual 0, L igual 0. En R igual 0 es que no tiene sentido de permanencia, lo cual también se utiliza como un cable para conectarlo a una placa. Y cuando L igual 0 es la inductancia, lo cual hace un cortocircuito y simplemente funciona con un cable. Oscilador de refrigeración usando UGT. Es un circuito de respiración como un circuito de influencia que se utiliza arriba para lograr su comportamiento repetitivo por la carga de un condensador hasta un cierto umbral de evento. Y por último, el generador de barrido usando un PUT. El generador de barrido es una extensión lógica de un generador de señales estándar, ya que entrega una señal senoidal con la particularidad que la frecuencia es variada en forma automática sobre una banda de frecuencia acoplada a dos frecuencias, una frecuencia mínima o inferior y una frecuencia máxima o superior. Muchas gracias por todo.